Después de 59 años juntos, ella se estaba muriendo de cáncer. En sus últimos momentos le suplicó que no se desmoronara cuando ella se fuera. Linda murió en 2016 y Tom cumplió esa promesa, pero el coste fue devastador. Ahora, con 85 años y solo en Londres, habla con las fotos de ella todas las noches. Su salud está fallando, colapsó en el escenario en 2022. La soledad lo está matando lentamente. Lo que Linda le pidió que hiciera podría haber sido lo más cruel de todo. Tom Jones nació como Thomas Jones Woodward el 7 de junio de 1940 en Pontypridd, Gales del Sur. Vino al mundo en una época en la que Gran Bretaña se debatía entre la guerra y la penuria. Su padre, también llamado Thomas, trabajaba bajo tierra en las peligrosas minas de carbón. Su madre, Freda Jones, se quedó en casa, haciendo todo lo posible por cuidar de Tom y llegar a fin de mes. La familia vivía en una pequeña casa adosada en Laura Street. La vida era dura. El dinero siempre escaseaba. La ciudad resonaba con el sonido de los trenes de carbón, el tintineo del metal y las voces de los mineros que, como el padre de Tom, trabajaban largas jornadas por muy poco dinero. Pero las calles de Pontypridd también resonaban con canciones. Coros e himnos galeses llenaban el aire, y esta música se convirtió en el primer sonido que Tom amó de verdad. El padre de Tom volvía a casa todas las noches cubierto de polvo frío, con el rostro surcado por el cansancio. El trabajo era peligroso. Las explosiones y los derrumbes eran habituales en las minas de Rhondda Valley. Muchos mineros, incluido el padre de Tom, trabajaban 10 horas al día, a menudo ganando solo unas pocas libras a la semana. Su casa era fría, calentado solo por un pequeño fuego de carbón. Tom vestía ropa vieja remendada y la familia a menudo tenía que estirar lo poco que tenía para salir adelante. Incluso después de la guerra, el racionamiento hizo la vida difícil. Era difícil encontrar cosas sencillas como carne, azúcar y ropa. Sin embargo, a pesar de todo, Tom observaba la determinación de su padre y la serena fortaleza de su madre, y eso le infundía el deseo de mejorar algún día la vida de todos ellos. A los 5 años, la voz de Tom ya llamaba la atención. Cantaba en el coro de la iglesia, donde incluso los adultos se paraban a escuchar su potente voz. La iglesia era el corazón de la comunidad y la música estaba por todas partes. La madre de Tom, a pesar de tener muy poco, siempre encontró la manera de apoyar su talento. Ahorraba moneditas para comprarle discos o autobuses de ferias para que pudiera cantar en eventos locales. Para Tom, subirse a un escenario era como entrar en otro mundo. La música le elevaba por encima de la pobreza y la lucha, aunque solo fuera por un rato. Esas primeras actuaciones le dieron la confianza que más tarde le ayudaría a enfrentarse al mundo. La escuela no fue fácil para Tom. Luchó contra una dislexia no diagnosticada en una época en la que este tipo de problemas no se comprendían. Le costaba leer y escribir. Los profesores a menudo pensaban que era un vago y él se sentía frustrado y perdido. Pero por las noches, Tom encontraba la esperanza en la música. Su sonido, todo le parecía una promesa de un mundo más grande y brillante. Escuchó atentamente, copió su estilo y poco a poco fue creando su propia voz. La música se convirtió en su vía de escape, su arma secreta contra un mundo que no siempre le comprendía. A medida que Tom crecía, nunca trató de ocultar de dónde venía. Su origen minero se convirtió en parte de su imagen. Cuando se hizo famoso en los años 60, la gente lo veía como el hijo del minero, que triunfaba gracias a su talento y su trabajo duro. Canciones como It's Not Unusual le convirtieron en una estrella. En 1965, a los fans les encantó que se mantuviera fiel a sus raíces. Su voz profunda y su poderosa presencia en el escenario parecían reales, moldeadas por años de lucha, e incluso después de convertirse en una sensación mundial. Tom hablaba a menudo de su pasado, recordando al mundo que su éxito procedía del sacrificio de su familia y de la fuerza de su herencia galesa. A los 12 años, el mundo de Tom volvió a cambiar. En 1952 le diagnosticaron tuberculosis. En aquel entonces, era una enfermedad aterradora, especialmente en ciudades de clase trabajadora como la suya. Tom fue obligado a permanecer en cuarentena durante 2 años, encerrado en una pequeña habitación de su casa. No podía ir a la escuela, ni jugar al aire libre, ni siquiera abrazar a sus amigos. Su mundo se redujo a 4 paredes y una ventana. La gente tenía tanto miedo de la enfermedad que los vecinos evitaban su casa y los familiares llevaban máscaras y guantes cuando le traían comida. Cada día le traía ataques de tos, fiebres y miedo a que no sobreviviera. Desde su ventana, Tom veía cómo la vida seguía sin él. Veía a sus amigos jugar al fútbol y oía sus risas, pero no podía unirse a ellos.
Era como estar prisionero en su propia casa. La soledad era aplastante, pero también alimentaba sus ganas de vivir. Soñaba con el día en que pudiera volver a formar parte del mundo. La música se convirtió en su mayor consuelo. Sus padres le compraron un tocadiscos, y pasó horas interminables escuchando rock americano, blues y gospel. Cantaba en voz alta y llena de sentimiento, llenando el silencio de su habitación. Aquí fue donde su voz realmente tomó forma, donde nació la pasión que un día emocionaría a millones. Durante esta época oscura, una luz brillante en la vida de Tom fue Linda Trancher. Era una chica local que un día se convertiría en su esposa. Linda pasaba a menudo por delante de su casa y se asomaba a su ventana para dedicarle una sonrisa o un saludo. Esos pequeños momentos lo eran todo para Tom. Le daban esperanza y le hacían sentirse menos solo. A veces intercambiaban notas a través de amigos o familiares. Su vínculo se hizo más fuerte, incluso a través del cristal y la distancia. La escuela nunca fue fácil para él. Luchaba contra una dislexia no diagnosticada y se esforzaba por seguir el ritmo. Cuando cumplió 16 años, había perdido todo interés por la educación. Más tarde dijo que le importaban más la bebida y las chicas que los libros o los exámenes. Así que a los 16 años dejó la escuela sin ningún título. Sus padres se escandalizaron, pero para cualquiera que lo conociera, parecía algo inevitable. Ya era salvaje de corazón y se sentía atraído por la noche. Trabajaba en lo que podía. Transportaba ladrillos a las obras. Fue de puerta en puerta vendiendo aspiradoras. Eran trabajos duros, pero le enseñaron cómo era la vida de la clase trabajadora y dieron a su futura música su fuerza emocional. En marzo de 1957, con solo 16 años, se casó con su novia de la infancia, Linda Trenchard. Linda estaba embarazada, y en aquellos días, eso significaba el matrimonio no importa qué. Su hijo, Mark, nació apenas un mes después. De repente, Tom era un padre adolescente que intentaba mantener a una familia cuando la mayoría de los chicos de su edad aún estaban en la escuela. La presión era enorme. Su pequeña comunidad galesa no veía con buenos ojos a los padres solteros. Ahora Tom tenía que mantener a su familia y lo hacía como podía. Trabajaba en la construcción de día y por turnos en una fábrica de guantes. Ganaba solo 2 a la semana. También trabajaba en una fábrica de papel y se dedicaba a la venta puerta a puerta. Pero era por la noche cuando realmente cobraba vida. Cantaba en pubs y clubes de trabajadores. Estos conciertos ayudaron a poner comida en la mesa, pero más que eso, alimentaban su alma. Las salas llenas de humo, las multitudes ruidosas, le dieron un escenario y una muestra de la vida que quería. En 1963, las cosas empezaron a cambiar. Se convirtió en cantante de una banda llamada Tommy Scott and the Senators. Su antiguo cantante había desaparecido y Tom lo sustituyó. La banda iluminó la escena de los clubes del sur de Gales. La potente voz de Tom y su salvaje energía hacían que cada concierto fuera inolvidable. Saltaba del escenario, animaba al público y ponía todo su corazón en cada canción. Se convirtieron en leyendas locales, pero entrar en Londres no fue fácil. Una noche, Gordon Mills, un manager de Londres que también era del sur de Gales, vino al club. En cuanto oyó la potente voz de Tom, supo que había encontrado algo especial. Mills hizo un trato con los managers de Tom en ese momento, Godfrey y Glastonbury. Ellos acordaron renunciar a sus derechos a cambio del 5% de las ganancias futuras de Tom. Este acuerdo más tarde causaría grandes peleas legales. Mills trasladó a Tom a Londres y le dio un nuevo nombre, Tom Jones. El nombre procedía de la película de 1963, y ayudó a Tom a atraer tanto a los fans británicos como a los internacionales. No se trataba solo de cambiar un nombre, fue el comienzo de una nueva vida para el joven cantante, pero el primer gran paso de Tom en la música casi termina en desastre. A finales de 1964, su primer single, Chills and Fever, fue lanzado. Fracasó por completo. La canción tenía energía y la voz de Tom era potente, pero no caló. Nadie la compró, y no tuvo ningún éxito. El fracaso golpeó duro. Tom estaba quebrado. Su esposa, Linda, tenía que trabajar en una fábrica para llegar a fin de mes. Tom estaba a punto de darse por vencido. Se sentía perdido y derrotado, pero Gordon Mills no estaba listo para renunciar. Hizo que Tom grabara un demo de una nueva canción. No es raro. Esa canción estaba destinada a Sandy Shaw. Tom rogó por una oportunidad de grabarla él mismo. Mills accedió. Era una última esperanza. Si Chills and Fever lo hubiera hecho incluso un poco mejor, Tom nunca podría haber grabado la canción que cambió su vida. It's Not Unusual salió en febrero de 1965. La canción despegó como un cohete.
El 13 de marzo de 1965, alcanzó el número 1 en las listas del Reino Unido. En Estados Unidos, alcanzó el número 10 de la lista Billboard Hot 100. El audaz sonido de los metales, la energía y la voz de Tom captaron la atención de todo el mundo. No fue solo un éxito, convirtió a Tom Jones en una estrella conocida a ambos lados del Atlántico. Pronto estaba en programas de televisión como el show de Ed Sullivan. Su vida cambió casi de la noche a la mañana. Una canción había convertido a un cantante luchador en un nombre familiar. Ese mismo año, la voz de Tom se vinculó al mundo del cine. En 1965, cantó dos grandes temas de películas. La primera fue What's New Pussycat, que mostraba su lado más divertido y alcanzó el número 11 en las listas de Estados Unidos. La segunda fue el tema de James Bond, Thunderball. Los productores habían planeado utilizar una canción llamada Mr. Kiss Kiss Bang Bang, pero cambiaron de idea. Querían una canción con el título de la película. Trajeron a Tom. Cuando cantó la nota final, la sostuvo tanto tiempo y con tanta fuerza que se desmayó. La habitación daba vueltas cuando abrió los ojos. Thunderball se convirtió en su tercer éxito en los 40 principales de EE. Su fuerte estilo dramático lo convirtió en uno de los mejores temas Bond de la historia. Estas canciones vincularon para siempre su nombre al Hollywood de los 60 y su glamour. A finales de 1965, Tom Jones había hecho lo imposible. Era una de las voces más famosas de la invasión británica. En Las Vegas, ganaba $100,000 por semana. Eso es casi $1 millón por semana hoy. Sus shows eran salvajes con mujeres lanzando ropa interior al escenario en Las Vegas. Conoció a estrellas como Elvis Presley y Frank Sinatra. Ambos lo admiraban. Tom demostró que un chico de clase trabajadora de Gales podía conquistar la capital mundial del entretenimiento. Tom Jones llegó a Las Vegas en 1967 y todo cambió. Empezó en el Flamingo y rápidamente se convirtió en el rostro de las noches salvajes y rutilantes del strip. A finales de los 60, sus espectáculos estaban tan llenos que ganaba $100,000 a la semana. Hoy, eso supondría más de $500,000. Estuvo codo con estrellas como Elvis Presley y Frank Sinatra. Las multitudes llenaban los lugares, esperando durante horas solo para verlo actuar. Su carrera en Las Vegas duró hasta 2011, unos increíbles 44 años. Durante este tiempo, vendió más de 100 millones de discos. Sus conciertos se hicieron famosos no solo por la música, sino por las salvajes escenas de mujeres que arrojaban ropa interior al escenario, señal de lo mucho que entusiasmaba al público. Jones no se limitaba a cantar, hacía que la gente se quedara mirando. Salía a escena con pantalones de cuero ajustados y camisas sueltas y abiertas empapadas de sudor. A menudo llevaba la camisa desabrochada hasta el ombligo. Sus pantalones de cuero dejaban poco a la imaginación. En una época en la que la mayoría de las estrellas vestían de forma conservadora, él escandalizaba a la gente. Bailaba con atrevidos movimientos de cadera que dejaban al público sin aliento. Algunos lo llamaban magnetismo animal. Algunos lo llamaron vergonzoso, pero funcionaba. Las mujeres gritaban, se desmayaban y luchaban por acercarse. Jones rompió el molde y abrió la puerta a que otros intérpretes masculinos mostraran su sexualidad en el escenario. En 1969, ya estaba preparado para la televisión. Su programa de variedades, This is Tom Jones, se emitió durante 65 episodios hasta 1971 y fue un éxito tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. El programa le valió una nominación al Globo de Oro y contó con inolvidables duetos con Janis Joplin, Aretha Franklin, Stevie Wonder y Ella Fitzgerald. No se trataba de actuaciones televisivas al uso, eran momentos que unían estilos y generaciones diferentes. Su programa se convirtió en una cita ineludible, mezcla de música, comedia y poder de las estrellas. Jones se convirtió en una estrella mundial mucho más allá del escenario de Las Vegas. Al mismo tiempo que maravillaba al público, Jones construía un imperio empresarial. Invirtió su dinero en aerolíneas, empresas de máquinas tragaperras e inmobiliarias. Sus inversiones inteligentes le aseguraron seguir siendo rico mucho después de que las ovaciones se desvanecieran. En 2025, su fortuna alcanzó los 300 millones. Solo con sus espectáculos en Las Vegas ganó alrededor de $25 millones. Con la ayuda de su hijo y manager, Mark Woodward, siguió aumentando su fortuna. Jones demostró que un artista también podía ser un hábil hombre de negocios. En el escenario, su energía era inigualable. Su potente voz, sus movimientos de cadera y sus actuaciones empapadas de sudor recordaban a Elvis Presley. Las dos estrellas se veían actuar a menudo.
Elvis incluso grabó Green Grass of Home después de oírla cantar a Jones, pero era la conexión de Tom con sus fans lo que destacaba. Mujeres de todas las edades, desde adolescentes a abuelas, se sentían atraídas por él. Las escenas en sus conciertos eran salvajes. Cientos de mujeres se abalanzaban sobre el escenario, y a menudo la seguridad tenía que intervenir. Jones mantuvo vivo este entusiasmo durante más de 40 años. Pero detrás del brillo, se acumulaban los escándalos. En el apogeo de su fama, Jones admitió que se acostaba con unas 250 groupies al año. Eso es casi 5 mujeres diferentes a la semana. Su esposa, Linda, que se casó con él a los 16 años, sufrió profundamente. Los interminables titulares y susurros rompieron su espíritu. Se deprimió y se retiró del mundo. El propio Tom dijo más tarde que su comportamiento la había marcado y destruido su alegría. Una aventura en 1973 tuvo consecuencias escandalosas. Jones tuvo una aventura con Margery Wallace, la primera Miss World estadounidense. Las fotos de ambos besándose en una playa le costaron la corona. Perdió su título, su compromiso con Peter Revson y casi su vida. El escándalo la condujo a una crisis nerviosa y a una sobredosis que la llevó al hospital. Hubo otros momentos oscuros. Cassandra Peterson, más tarde conocida como Alvara, dijo que perder su virginidad con Jones fue una pesadilla. Tenía 17 años. La experiencia fue tan dolorosa que necesitó puntos de sutura. Más tarde dijo que deseaba haber esperado a Elvis. Jones también tuvo romances con mujeres famosas como Mary Wilson, de las Supremes, y la presentadora Charlotte Loss. Su romance con Wilson fue especialmente escandaloso en una época en la que las relaciones interraciales aún estaban mal vistas en muchos lugares. Wilson llegó a vivir con él durante las giras. A pesar de todo, Linda sufrió. Se recluyó en su mansión de Los Ángeles. Evitaba la vida pública y rara vez salía de casa. La mujer que una vez había sido su mayor apoyo quedó en la sombra, destrozada por la traición y el resplandor de los focos. Aunque Tom Jones seguía siendo querido por millones de personas, el daño causado a sus seres más queridos nunca pudo repararse. En octubre de 1987, Tom Jones tenía 47 años y estaba en lo más alto de la fama cuando inició una gira por Estados Unidos que cambiaría su vida para siempre. Mientras estaba en Nueva York, conoció en un club nocturno a una aspirante a modelo de 24 años llamada Catherine Burkery. Lo que empezó como un encuentro fortuito se convirtió rápidamente en un romance relámpago de 3 noches en el Hotel Ritz-Carlton. Jones seguía casado con su novia de la infancia, Linda, pero su fama de mujeriego no era ningún secreto. Había afirmado una vez que en su mejor momento, se acostaba con hasta 250 mujeres al año. 3 meses después, Catherine descubrió que estaba embarazada. Cuando se puso en contacto con el equipo de Jones, recibió una fría respuesta. Así es el mundo del espectáculo, querida, haz lo que tengas que hacer. El 27 de junio de 1988 dio a luz a un niño llamado Jonathan. La existencia del niño se convertiría en un escándalo que persiguió a Jones durante décadas. Jones se negó a admitir que era el padre. Esta negación duró más de 20 años y obligó a Catherine a acudir a los tribunales en 1989. La lucha legal fue desordenada y pública. Los abogados de Jones atacaron el carácter de Catherine e intentaron pintarla como una cazafortunas. El tribunal ordenó una prueba de ADN. Demostró con un 99,76% de certeza que Jones era el padre de Jonathan. La juez, Judith Shandlin, que más tarde sería conocida como la juez Judy, falló a favor de Catherine, pero incluso después de que se demostró la verdad, Jones mantuvo su distancia. No aceptó públicamente a Jonathan como su hijo durante casi 2 décadas. Cuando finalmente admitió la verdad en 2008, lo calificó de algo que no había planeado y culpó a Catherine de seducirle. En 1989, el tribunal ordenó a Jones el pago de una pensión alimenticia. Los informes dicen que era de entre $1,000 y $3,800 al mes. También tuvo que pagar sumas globales por honorarios legales y gastos médicos. El trato incluía cubrir la matrícula de un colegio privado a costa de los más caros de la Ivy League, pero aunque el dinero llegó, el amor paternal no. Jones se mantuvo alejado, no visitaba a Jonathan, evitaba las vistas judiciales y no tenía ningún contacto personal. En las entrevistas, decía que solo tenía un hijo, Mark, el hijo que compartía con Linda. Para Jonathan, ese rechazo dejó una herida profunda. A medida que Jonathan crecía, hablaba a menudo de su deseo de conocer a su padre. Concedió entrevistas, compartiendo lo solo que se sentía al ser ignorado. En 2018, a la edad de 30 años,
Jonathan estaba sin hogar y tratando de comenzar una carrera como cantante. Hizo una súplica a través de la prensa, diciendo, quiero verlo antes de que sea demasiado tarde. No voy detrás de su dinero. Solo quiero conocerle. Habló de cómo, de niño, se imaginaba a Jones mirándole desde el escenario o esperaba parar uno de sus conciertos solo para hacerse notar. Pero Jones nunca respondió. Todo esto mostraba un lado más oscuro de Tom Jones. En el escenario, era encantador, cálido y adorado por sus fans, pero a puerta cerrada, era frío y distante con su propio hijo. Culpó a Catherine de lo ocurrido y dejó que sus abogados la atacaran en los tribunales. Incluso después de la muerte de Linda, cuando muchos pensaban que por fin se acercaría a Jonathan, guardó silencio. La historia de Tom Jones y Jonathan se convirtió en uno de los escándalos más estremecedores de Hollywood. Una triste historia de fama, negación y rechazo. Pero la carrera de Jones siguió viento en popa. En 1988, sorprendió a todos al asociarse con Out of Noise para versionar Kiss, de Prince. La canción alcanzó el número 5 en las listas británicas y le proporcionó un público nuevo y más joven. En 1994, colaboró con Tori Amos en I Want to Get Back With You. Estas inusuales combinaciones mostraron su lado más atrevido y le mantuvieron en el candelero. Su mayor éxito llegó en 1999 con el álbum Reload. Publicado el 16 de septiembre, fue su 34º álbum y contó con 15 duetos con estrellas como Van Morrison, Robbie Williams, Stereophonics y Sir Ross Matthews. El álbum alcanzó el número 1 en el Reino Unido y vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo. Sex Bomb se convirtió en un single de éxito y el álbum obtuvo premios multiplatino en el Reino Unido, Alemania y España. Ese mismo año recibió un OVE. En 2006, la reina Isabel II lo condecoró en el Palacio de Buckingham. El hijo de un minero del carbón de Gales recibió el galardón orgulloso de su familia. Dijo que era un momento de humildad y dio las gracias a sus fans por estar a su lado. El nombramiento le sitúa junto a leyendas como Paul McCartney y Elton John. En 2012, John se convirtió en jurado de The Voice UK. A sus 71 años, se unió a estrellas más jóvenes en el panel y se ganó a una nueva generación. Su amabilidad, humor y profundos conocimientos musicales le convirtieron en uno de los favoritos tanto de los espectadores como de los concursantes. Incluso cuando fue apartado brevemente del programa, volvió demostrando su atractivo duradero. El mundo de Tom Jones se vino abajo en abril de 2016. Fue entonces cuando a Linda, su mujer durante 59 años, le dijeron que tenía un cáncer de pulmón terminal. La noticia llegó rápido y el final también. Linda murió apenas unas semanas después, el 10 de abril de 2016, en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles. La pareja llevaba junta desde que eran niños en Gales. Tom estaba de gira cuando se enteró de la terrible noticia. Recorrió toda Asia y Oriente Próximo para estar a su lado. La llamaron batalla corta pero feroz. Eso fue exactamente lo que fue. La velocidad de su declive conmocionó a todos. Tom dijo que la pérdida era tan profunda que no podía ver un camino a seguir. Su historia de amor, que duró casi 6 décadas, terminó con el corazón roto. Tom se quedó solo con un dolor que le acompañaría el resto de su vida. En su última semana, Linda mostró una fortaleza asombrosa, incluso mientras sufría. Solo pensaba en Tom. Le hizo prometer que no se derrumbaría cuando ella se fuera. Le dijo, no puedes derrumbarte conmigo. Esas palabras se quedaron con él. Le inspiraron para grabar una canción titulada I Won't Crumble With You If You Fall. Tom dijo que Linda era la persona más tranquila de la habitación. Mientras que él y su hijo Mark apenas podían mantener la compostura, Linda le dijo a Tom que tenía que seguir adelante para encontrar un propósito más allá de su muerte. Esa promesa se convirtió en su ancla. Cada vez que subía al escenario, sentía que Linda estaba allí con él, casi como si le observara y riera con él, pero el dolor era casi demasiado. Tom admitió que no sabía si sobreviviría a la pena. Habló de días en los que no podía levantarse de la cama. Soñaba con Linda y se despertaba con la aplastante verdad de que se había ido. Mark le instó a buscar ayuda. Un terapeuta le dijo, si no sigues adelante, morirás. Esa dura advertencia empujó a Tom hacia adelante. Se dio cuenta de que parar habría sido el fin. Cantar era lo único que lo mantenía vivo. Tom no podía quedarse en la mansión de Los Ángeles que habían compartido. La habían comprado en 1998 por $2,1 millones. Cuando la vendió, la casa valía $6,5 millones. Estaba lleno de recuerdos, sus estampados de animales favoritos, sus toques personales. No podía vivir rodeado de esos recuerdos. Linda siempre había querido volver al Reino Unido.
Así que Tom vendió la casa, con muebles y todo, y se mudó a Londres. Era una manera de dejar ir. El dolor era tan grande que Tom y Mark necesitaron ayuda psicológica. Los describieron como casos perdidos en los últimos días de Linda. Tom apenas se separó de ella los últimos 10 días de su vida. Las sesiones de terapia en Los Ángeles les ayudaron a sobrevivir a esos momentos oscuros. El terapeuta recordó a Tom que no tomara grandes decisiones de inmediato y le dijo que el tiempo ayudaría a curar el dolor. Tom ha dicho que, sin esta ayuda, quizá no habría encontrado la fuerza para mantener su promesa a Linda. Ahora Tom vive solo en Londres. Tiene 85 años. El silencio en su apartamento le recuerda a diario a Linda. Dice, oigo su voz. La veo mucho por la noche, habla con sus fotos, guardó su ropa y perfumes durante años. La soledad es profunda. La fama y la fortuna no pueden llenar el vacío que dejó Linda. La salud de Tom también se ha resentido. En 2017 y de nuevo en 2022. Se sometió a cirugías de reemplazo de cadera. Los años de actuación le habían pasado factura. Ahora usa bastones y a menudo actúa sentado. En 2022, durante un concierto en Budapest, sufrió un colapso y tuvo que cancelar algunas actuaciones. El dolor ha sido intenso, pero se niega a retirarse. Dice que el tiempo libre sería la muerte para mí. La única vez que me tomaré un descanso será cuando me muera. En 2023, a los 85 años, realizó más de 50 espectáculos. El escenario le da vida. Cuando el espectáculo termina, la soledad vuelve, pero en el escenario, se siente vivo. Tom se siente culpable por la muerte de Linda. Se pregunta si podría haber hecho algo para salvarla. Se pregunta si su tiempo en la carretera la dejó demasiado sola. Incluso ha hablado con videntes, esperando un mensaje de ella. Cada canción que canta ahora lleva ese peso, como si intentara volver a la vida que tuvieron. Tom lucha contra el dolor todos los días.